Muchas gracias y en efecto seguimos platicando del año dual México-Alemania, Alemania-México de julio del 16 a julio del 17 y también es cine y nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a una querida amiga, gran escritora Rosa Beltrán para platicar de una conferencia que va a dar a propósito de lo que está presentando la Cineteca Nacional en este ciclo dedicado al cine alemán, de manera particular el tambor de hojalata. Rosa, bienvenida y muchas gracias por Muchas gracias por acompañarnos. la invitación, al contrario. Una pieza sin tiempo, fascinante, dos nombres fundamentales de Alemania, Walter Schlöndorff, el director, pero Günter Grass, el autor intelectual de donde nace esta bellísima obra que después es adaptada al cine. Se trata de una obra maestra, por supuesto. Es lo mejor que escribió Grass. Y junto con los demás libros, por lo que le dan el Nobel después, en 1999. Esta obra data de 1959 y tiene un personaje que es inolvidable, el pequeño Oscar, a través del cual se narran todos los horrores de la guerra, pero también la hipocresía de la vida de los adultos, la doble moral, eh, un lugar donde conviven polacos, judíos, alemanes, de manera ríspida, aunque en apariencia parece todo transcurrir de forma armónica, y el pequeño Oscar decide a los 3 años provocarse un accidente, caer de cabeza para no crecer. Y nos convence el autor de que esto fue suficiente para que no creciera. Y a través de su tambor de hojalata va pues manifestándose en contra, haciendo pequeños actos de resistencia cada vez que encuentra algo que le disgusta de la vida adulta. Esta novela, que es una novela muy extensa en realidad, está magníficamente adaptada y sale 20 años después que la novela por Schlöndorff. Es muy impresionante ver la manera en la que Schlöndorff recorta todo aquello que era más literario, muy difícil de trasladar al cine, que tenía que ver más con introspecciones, con voces, porque es una novela muy vanguardista, y se concentra en las grandes escenas que son inolvidables de los momentos clave de esta historia. El personaje está magníficamente elegido, el pequeño niño no se te olvida con esos ojos grandes, grandes, claros, y el grito vítreo le llama él, con su tambor que rompe los cristales en cada uno de los momentos clave de esta Alemania que va a atravesar pues prácticamente un siglo, ¿no? Creo que tiene mucho la película del expresionismo alemán. La tradición de cine alemán es muy poderosa, desde el cine silente, como sabemos, ¿no? Desde los años 30, hasta esta época, los 70, en la que surge el nuevo cine alemán. Y Schlöndorff es un especialista en adaptar obras de la literatura al cine, y es un maestro, porque adaptar una obra como El tambor de hojalata, que es tan literaria, cuando tú estás frente a la novela te parece casi imposible que eso pueda ser traducido de manera breve a ese número de cuadros en los que él resume la historia, pero también adapta, por ejemplo, a Proust, ¿no? El primer libro de Proust, El camino de Swann, y a muchos otros autores. Entonces, lo que hacemos los lunes en la Cineteca con el INBA, con la propia Cineteca y la Dirección de Literatura, es primero proyectar una cinta clásica de algún director alemán, muchas de ellas están basadas en obras literarias, y después invitar a un escritor, a una escritora y a un crítico de cine a que conversen sobre las peculiaridades entre la adaptación y la obra original, o en el caso de obras que no están basadas en un original, como Hannah Arendt, que recientemente fue comentada por Jesús Silva Herzog Márquez, o Goethe, que fue comentada por Guadalupe Nettel, hablar del personaje y de lo que hay detrás de estos autores. Es una experiencia fantástica. Yo invito a tu auditorio, a tus televidentes, a que vayan el lunes de 6 a 8, porque es una experiencia distinta. Estar frente a la cinta primero y luego tener la posibilidad de hablar de la adaptación, de las diferencias entre la novela y el guión, de las formas específicas que escoge cada uno de los directores para dar una imagen de lo que es Alemania.
Aquí hay tres momentos básicos en tu discurso, Rosa, ahorita que te escucho. Estamos hablando de clásicos, Sí. autores, películas sin vigencia Sí. o con una permanencia absoluta que hoy las vemos, y aunque esto está circunscrito de manera particular al tambor de hojalata en la Tercera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en el Tercer Reich, estaba pensando, no es solo una cuestión de Alemania o no solo una cuestión de este momento histórico, es algo que nos compete porque en efecto Oscar habla de esa hipocresía del ser humano y de cómo un niño puede ver con ojos distintos el mundo desde que está en el vientre de su mamá, un clásico. Hablas también de esta dificultad de adaptar, pocas son las grandes películas que son joyas contadas, que son joyas el libro y es joya la película, son muy pocas. Y tres, esta invitación que nos haces que me parece fundamental porque también nos cambia la manera de percibir el cine, conocer la obra literaria a través del pensamiento de alguien que la ha vivido y la ha conocido de una manera muy profunda. Sí, dices que son pocas y tienes razón. Las películas que son tan buenas como las obras, pero las hay. Y este es el caso, El tambor de hojalata. Lo mismo sucede, por ejemplo, con El gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa y de Visconti, ¿no? Cuando te preguntas cuál es mejor, la película o la novela, siempre tendemos a pensar que el original es mejor, pero es muy difícil hacer una elección. Y realmente el momento que elige el director para cortar, en el caso del gato pardo, el baile, es un momento clave que hace que sea una obra perfecta esta película. En el caso del tambor de hojalata hay muchas otras cosas que se debatieron la primera vez que se proyectó y que hoy nos parece casi absurdo que eso haya sido motivo de escándalo y que haya pasado la censura por encima de la película, queriendo cortar ciertas partes que tienen que ver con el erotismo de Oscar. Sí tiene 3 años, pero a la vez el niño va creciendo, no crece en estatura porque no quiere pertenecer al mundo de los adultos, pero digamos madura en términos sexuales y se enamora de una chica. Y hay una escena que es muy inquietante frente al cine de los 90 y de los años 2000 ahora, donde las escenas son claramente explícitas. Nos parece hasta ingenuo que haya causado escándalo una escena donde la chica se sirve unos polvos de azúcar con sabor, escupe sobre su mano y se lo ofrece al pequeño Oscar. Sin embargo, es poderosísima, es de un nivel de erotismo que te sigue erizando la piel, ¿no? Entonces, yo creo que también el hablar de una película en el momento en que se estrenó y muchos años después va a ser un tema interesante de tratar. Definitivamente, así que si no vengo el lunes es culpa tuya, Rosa, porque estaremos allá en la Cineteca disfrutando de El tambor de hojalata y esta gran propuesta con Rosa Beltrán, comentándola, terminando la función. Es a las 6 de la tarde en la Cineteca Nacional. Muchísimas gracias y gracias también por unirte a esta celebración del Año Dual México-Alemania. Al contrario, gracias por la invitación. Y ya luego platicaremos lo que estás haciendo en materia de crónica, pero por lo pronto vamos a una pausa, tenemos más aquí en Noticias 22.